a compartir el repaso de hoy día. Y bueno, como les dije a cada uno de ustedes, sin que se expanda mucho el tiempo también y sin abusar, cualquier duda que tengan pueden hacérselas a ellas, y si pueden compartir pues alguna imagen o algunas preguntas, también son libres de hacerlos. Claro que al finalizar la clase. Chicos, cualquier cosita yo voy a estar atentos. Les dejo con Valeria y con Jocelyn. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Yo soy Valeria, quien les habla, y también vamos a presentar junto a mi compañera Jocelyn lo que es anatomía radiológica, en este caso sobre lo que son estudios de esófago contrastado, intestino delgado, colon con contraste, estómago y también lo que es todo lo que tiene que ver con vías biliares. Ahorita voy a compartir un PPT para que puedan visualizar. ¿Me pueden decir si pueden visualizar el PPT? Sí se puede. Ok, gracias. Y bueno, primero, más que todo, según las imágenes que nos habían mandado ambas, esta es la clase sobre sistema digestivo. Un repaso muy rápido de la anatomía básica, o más que todo para poder como ubicarnos. Sobre el sistema digestivo, empieza todo en la cavidad bucal, en el cual tenemos una parte de la lengua, tenemos algunas glándulas, como las cuales son las glándulas sublingual, la submandibular, también la glándula parótida. Luego continuamos con la faringe y empieza parte del sistema digestivo mediante el esófago, con lo que va a pasar el bolo alimenticio. Luego del esófago va a pasar al estómago, en el cual ya más adelante vamos a mencionar los estudios en específico. Luego del estómago tenemos que considerar, se ubica más que todo en la cuadrante izquierda del cuerpo, el hígado que se ubica en el cuadrante derecho. En el hígado tenemos lo que es la vesícula biliar, las vías biliares. También tenemos lo que es el páncreas, que está en la parte posterior al estómago. Y después tenemos todo lo que es el intestino, ¿no? El intestino delgado, que empieza con la porción del duodeno, luego viene el yeyuno con el ilion, y luego la parte del colon, que tenemos el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, recto y el ano. La primera parte sobre este tema es sobre el esófago. En este caso, lo que se busca en estos tipos de estudios es poder evaluar tanto su morfología y también la motilidad esofágica mediante la administración, en este caso del medio de contraste. Esto lo que nos va a permitir es poder detectar alguna alteración como una estenosis, que es cuando, en este caso, el flujo de esta estructura se va a ver reducida. Si hay otra patología como pueden ser divertículos, alguna masa por algún tipo de cáncer o algún trastorno funcional que pueden ser como la acalasia que presenta también signos radiológicos o un reflujo. Normalmente para el esófago, siempre las imágenes se van a visualizar en dos proyecciones. Siempre se requiere una proyección frontal, una para poder ver más la morfología, una proyección lateral también, o también se usan en muchos casos las oblicuas, tanto derechas como izquierdas. Lo que se puede visualizar en un esófago normal, este, en este caso siempre, si se puede visualizar de esta manera, presentamos el botón aórtico o el callado aórtico.
En una imagen de radiografía, esto va a presentar un pequeño estrechamiento fisiológico, el cual es normal. Eso podemos caracterizar en una imagen. Eh, También lo que se puede ver es el esófago. En esta imagen se ve un poco más. El paso ya por el diafragma, esto que sería el botón aórtico o el callado aórtico, y en esta zona que se ubicaría el músculo cricofaringio o la boca de Killian. Estos son los estrechamientos fisiológicos que tenemos que tener en consideración. Y también tenemos las tres porciones del esófago. En este caso es la primera porción que es la superior cervical. En la superior media tenemos el medio torácico y la tercera división es la inferior abdominal epifrénica. En este caso es una proyección anteroposterior del esófago. Está un poco inclinado, si se puede observar por la parte de las clavículas. Este procedimiento lo que le aplican más que todo es medio de contraste para poder visualizar el tracto del esófago. En este caso, normalmente si no tuviese alguna patología, el botón aórtico causaría un estrechamiento fisiológico muy pequeño, pero como se puede observar en este lado ya se encuentra desplazado más hacia la derecha, pero no el paso sí se ve reducido, pero se pueden ver aún los bordes regulares. Entonces, estos bordes regulares tendríamos que evaluar si podría aparecer tal vez una estenosis, puede ser una acalasia también, o incluso, este, normalmente la acalasia lo que lo va a caracterizar es porque tiene un signo radiológico que se le denomina el, el signo del pico del ave. Más que todo esto se va a visualizar mejor en una proyección lateral, ¿no? Como mencioné, el contorno del esófago se va a ver en este caso, una interrupción o hay un estrechamiento ya segmentario. Esta zona de calibre reducido, pero sus bordes están muy definidos. Entonces puede serse como una estenosis esofágica, la calasia, o puede también tratarse de un tumor esofágico. Pero para eso se complementaría con una imagen, en este caso esto es una oblicua anterior derecha. En algunos casos también hacen lateral, pero decidieron hacer una oblicua anterior derecha, en el cual se puede ver en la porción superior cervical del esófago un estrechamiento distal, en el cual se va a confirmar, en este caso, con el signo radiológico, la morfología del pico del ave o un cono invertido. También se puede observar que hay una dilatación proximal. El esófago proximal ya va a estar discretamente dilatado y esta parte va a sugerir que hay una retención del contraste por la misma obstrucción que está habiendo en el esófago. También, como mencioné, en este caso tiene unos contornos lisos, por los cuales en estos contornos lisos significa que no puede ser una masa, porque si no serían otros tipos de bordes. Y bueno, en general este sería más que todo el diagnóstico más probable, no final, sería la acalasia, que normalmente, ¿cómo lo vamos a definir? El estrechamiento del esófago, pero los bordes van a ser regulares, y en una imagen oblicua anterior o lateral se puede ver lo que es el signo del pico del ave. Ahora le doy paso a mi compañera para que pueda hablar sobre el estómago doble contraste. Ya, el siguiente órgano dentro del sistema digestivo es el estómago. Y bueno, un pequeño concepto sería que el estómago es un órgano hueco del tubo digestivo superior, ya que el sistema digestivo se divide en dos, superior e inferior. En este caso el sistema digestivo superior y está localizado entre el esófago y el duodeno y más exactamente dentro del epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En cuanto a su orientación del estómago, es oblicua de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. En cuanto a sus divisiones anatómicas, como podemos observar en la imagen, tenemos el cardias, que es la unión gastroesofágica, el fundus, que es la parte superior, generalmente esta está llena de gases, llamadas también burbujas gástricas. También tenemos el cuerpo gástrico, que es la parte central y mayor y más grande de todo el estómago. Luego está el antro pilórico, que es la porción terminal y que está antes del píloro. Y por último tenemos el píloro,
que es como un esfínter que, o sea, que regula el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. El estómago también tiene dos curvaturas, una menor, que es el margen derecho, donde se puede localizar una incisura angular, y el margen mayor, que sería el margen izquierdo, que es más amplia y más convexa. En cuanto a sus relaciones anatómicas, se podría decir que anteriormente está colindando con el hígado, tenemos la pared abdominal y el diafragma. Posteriormente, también relacionándolo con otros órganos, el estómago colinda con el páncreas, el vaso y la glándula suprarrenal izquierda. Mm, En este caso, en las imágenes radiológicas que han presentado, eh, el licenciado su práctica hay imágenes de estudio contrastado a doble contraste. En este procedimiento se menciona que hay dos tipos de procedimientos, con sencillos y a doble contraste. En el sencillo ya se administra la suspensión del sulfato de bario, que también te va a permitir evaluar generalmente la posición del estómago. Y en esto se va a observar radiopaco el bario, porque ya saben que es un contraste iodado y por ende al atenuarse con los rayos X siempre va a mostrar una imagen radiopaca. En cuanto al método de doble contraste, se utiliza el bario más un gas que puede ser este carbono, que se utiliza más para distender las paredes del estómago. Y esto va a permitir mejorar la visualización del estómago, que puede ser el revestimiento mucoso en este caso, y también puede ayudar a detectar pequeñas lesiones como úlceras o pliegues anómalos. ¿Puede retroceder, Valeria, por favor? En esta imagen, indica las diferentes posiciones en las que se puede tomar o sea, se puede tomar la imagen de un estómago a doble contraste. En cuanto cuando el paciente está en decúbito supino, la distribución del bario, en este caso va a ser el color blanco, va a estar dentro del fundus gástrico y, y la distribución del aire, que sería el negro, va a estar en el antro. Cuando el paciente está en decúbito prono, la distribución del bario va a ser en el antro y la distribución del aire va a estar en el fundus, va a ser inversamente. Pero en el caso del paciente esté en bipedestación o de pie, la distribución del bario va a estar en el fondo y en la curvatura menor. Pero también se puede observar un nivel hidroaéreo. En este caso sería un nivel de líquidos, ya que el estómago tiene jugos gástricos y también presenta burbujas gástricas, como ya mencioné, entonces siempre va a mostrar un nivel hidroaéreo. Y la distribución del aire va a estar en la parte superior del cuerpo del estómago o el fundus. Y las proyecciones más usadas en cuanto al estómago es la anteroposterior, las oblicuas anteriores derechas, eh, mayormente para poder visualizar la curvatura menor, el antro y el píloro, y la oblicua posterior izquierda para observar la curvatura mayor y el fundus, y también la lateral, que es necesaria. ¿Puedes poner las imágenes? Mm, En cuanto a esa imagen, ya como ya expliqué anteriormente, encontramos el fundus gástrico, que es en la parte superior, el cuerpo gástrico, que ocupa la mayor parte de la imagen. En cuerpo gástrico se menciona también que tiene pliegues paralelos, ya que en esa imagen se puede observar unos pequeños pliegues en sí dentro del cuerpo del estómago, y también se observa el antro gástrico en la parte inferior central,
cuando se va a hacer la transición hacia el duodeno y también por ende se observa la curvatura mayor y menor del estómago, ¿no? Y un pequeño halo también del paso del contraste en el esófago. Lo mismo, las mismas características anatómicas también se observa en la imagen derecha, también que es de un estómago, pero en este caso sería una oblicua anterior izquierda. Siempre y cuando tienen que posicionarse de acuerdo al su referente anatómico, en este caso sería la columna, ¿no? Porque en sí es más fácil visualizarlo cuando tienes un referente anatómico. En esta imagen de la derecha se puede observar el fundus, también el cuerpo gástrico, el antro, el canal pilórico y también hay pliegues mucosos que se ven como relieves, ¿no? Y permiten evaluar características de la mucosa. Siguiente imagen. Lo mismo también para estas imágenes. En este caso, la imagen de la derecha sería una imagen lateral en el que se muestra el fundus, el cuerpo del estómago, el antro, el píloro. En este caso se observa el bulbo duodenal, que sería la parte casi inferior ya. Y en la siguiente imagen de la derecha también sería un oblicuo anterior, oblicuo anterior derecha en este caso, ya que se observa el fundus y en este caso se observa más la parte distal de la porción del duodeno. En este caso ya se observa el paso del contraste hacia el duodeno y por ende también se observa mejor el bulbo, bulbo duodenal y el píloro. Ahora te pasé, Valeria. Ya bueno, luego para complementar lo que dijo Jocelyn, en este caso como hace mención, luego cuando termina el estómago, justo en esta parte, el estómago cuenta con el píloro y del píloro van a ser lo que es el intestino delgado, el cual el intestino delgado tiene tres porciones, tiene la porción duodenal, tiene el yeyuno y tiene el ilion. Una porción que es muy estudiada es la porción duodenal, que incluso hay distintas técnicas de exploración específicamente para la duodenal, para poder ver el píloro, el bulbo duodenal, tanto con contraste o también en doble contraste. En este caso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sería el estómago, luego viene el píloro del estómago, luego empieza todo lo que es el bulbo duodenal con sus cuatro porciones, la porción superior, la descendente, la horizontal, y luego viene la ascendente, que mediante el ángulo de yeyunal va a pasar ya a convertirse a lo que es el yeyuno. Para poder complementar un poco mejor, este es un seguimiento intestinal que se hizo igual con medio de contraste varitado. Se hacen en tiempos normalmente que ya normalmente para ver solamente el duodeno después de administrar el medio de contraste varitado en 30 minutos. Para poder ver la porción del yeyuno, que es la porción medial, por decirlo, tiene que ser después de 60 minutos. Y si ya queremos ver lo que es el colon, lo del intestino grueso, ya son a unos 120 minutos. Entonces, para el intestino delgado, los tiempos son entre 30 minutos a 60 minutos. Luego, en respecto a las imágenes, esta primera imagen es una proyección oblicua anterior derecha y podremos ver que es una oblicua anterior derecha por la posición de la columna. De acuerdo en dónde va la posición de la columna, nos podemos guiar de esto. En este caso, esta columna está más lateral hacia el lado derecho. Y lo que se indica, lo que se puede ver por el medio de contraste, es que ha sido una proyección tomada en una fase muy temprana. Y en esta imagen, que es una oblicua anterior izquierda, que se puede ver también por la columna, es una imagen que en una fase más tardía. Y esas pequeñas rotaciones que se van a brindar, lo que nos va a permitir es poder separar las asas intestinales y poder evaluar la distribución del contraste en las distintas zonas, ¿no? Bueno, en esta imagen lo que se puede observar más que todo, aquí se ve más el duodeno,
que es la parte más corta, ¿no? De las asas intestinales. Luego el yeyuno, ¿cómo podemos caracterizar al yeyuno? Es que se va a ver como en espirales, como se pueden ver en estas imágenes. Y tienen unos aspectos, unos signos que son los aspectos de plumas, el aspecto plumoso. Con eso lo podemos identificar en las imágenes. Y luego la parte inferior, que acá se puede ver mucho mejor, que es el ilion, el cual es la parte más larga del intestino delgado, tiene pocas indentaciones y también su diámetro a comparación del yeyuno es mucho más pequeño. Entonces, de esa manera se pueden diferenciar. En la primera imagen, que es esta que dice acá justo 120 grados, es la fase más temprana. Lo que se puede observar es una distribución dispersa de las asas intestinales, están más separadas, tienen una muy buena distensión. El contraste, que es el administrado, está adherido a la mucosa. Entonces, el patrón de mucoso se va a observar en pliegues circulares o empedrado, ¿no? Y hay una buena transferencia aérea también. Como es a doble contraste, hay una buena mezcla del aire y del bario, lo cual podemos evaluar muy bien la mucosa, con doble contraste. Lo que se podría interpretar de esta imagen es una fase de tránsito inicial, no hay signos de obstrucción, tampoco engrosamiento mural, y es incompatible con un patrón normal. Más que todo, en esta imagen sería reconocer lo que es el duodeno, luego vendría esto que es el yeyuno, se reconoce por un signo que se podría decir que es el aspecto plumoso que tiene el yeyuno, y luego es el ilion, que se puede ver mejor reflejado en esta fase más tardía, que cómo se diferencia es que las pasas, en conversión a la imagen anterior, están más agrupadas y más densas, ya que el contraste ya se ha acumulado y las asas se vuelven más compactas. Y se puede, como mencioné, en la región yeyunal, pero en la parte distal de la región yeyunal y en todo el ilion. Hay también una mayor prominencia de la mucosa, ya que el patrón de la mucosa en comparación con la imagen anterior es mucho más marcado, y estos patrones se pueden sugerir dos cosas: una inflamación leve intestinal, o un tránsito lento, o una retención. Pero lo que sí es que ninguna imagen muestra un signo de estenosis o alguna dilatación. Y esto, si habría una estenosis o una dilatación, se podría observar por asas dilatadas o algún nivel hidroaéreo, pero en estas imágenes no se representa. Y en este caso, se podrían interpretar ambas imágenes como, como mencioné, es una fase, un tránsito medio tardío, eso es una fase más anterior, eso es una fase más tardía. No hay ningún signo de obstrucción ni un engrosamiento muy evidente. Podría ser una obstrucción parcial en este caso que habría en estas imágenes. Ya. Y también recordar sobre los tiempos, que esta imagen, por ejemplo, podría ser una imagen después de 30 minutos, en la cual se puede ver más que todo el duodeno neto, y luego a los 60 minutos o un poco más para poder todo lo que es la parte del yeyuno distal con el ilion. Ahora le doy paso a mi compañera. Ya. Continuando continuando después del intestino delgado, viene el intestino grueso, como se podría decir, o el colon, que el colon forma parte del intestino grueso y se extiende desde el ciego hasta el recto y tiene una longitud promedio de 1,5 metros y se divide en diferentes segmentos. El primer segmento, por así decirlo, se llama ciego y se encuentra en la región inferior derecha, junto con el apéndice iliocecal. Luego el siguiente segmento es el colon ascendente, que es desde el ciego hasta el ángulo hepático. Luego el siguiente segmento es el colon transverso, que cruza el abdomen de derecha a izquierda, como se observa en la imagen. El colon, también tenemos el colon descendente, que inicia desde el ángulo esplénico hasta las fosas ilíacas izquierdas. Luego sigue el segmento del colon sigmoideo, que esto tiene una forma de S y une el colon descendente con el recto. Y por último viene el recto y canal anal, que son los segmentos terminales. En cuanto a sus características del colon, siempre en sí se caracteriza por tener austras, que son saculaciones visibles que segmentan el colon. Y se puede observar diferentes tipos
de válvulas convenientes a comparación del intestino delgado, que son un poco más pequeñas. Las austras no atraviesan completamente la luz del colon y en las radiografías con el bario, estas austras se llenan, o sea, se llenan la pared interna del colon y el aire puede, cuando se hace un estudio a doble contraste, más el aire puede ayuda a distender el colon y permite visualizar los relieves mucosos dentro de las austras, ¿no? Y en esto, pues, siguiente, Valeria. Y en cuanto a la distribución del contraste en la posición del paciente durante el examen, cuando es de cúbito supino, el contraste está en el ciego, en el colon ascendente y en el sigmoideo. Y el aire, que sería el negrito, está en el colon transverso. Cuando el paciente está en posición de cúbito prono, o sea, boca abajo, la distribución del bario se observa en el colon transverso y el aire en el colon ascendente y en el sigmoideo. Eh, Cuando se menciona en la siguiente, Valeria, por favor, cuando tenemos las imágenes que están en la práctica, se menciona que son imágenes a doble contraste porque se introducen varios y luego el medio contraste es en aire, que sería o dióxido de carbono, que sería el contraste negativo en este caso. Y como ya mencioné antes, que el aire distiende el colon y el bario ayuda a tapizar la mucosa, por así decirlo. Y esto permite visualizar detalladamente la superficie interna y es muy beneficioso o ideal para lesiones pequeñas, como por ejemplo se dan indicaciones cuando hay hemorragia digestiva, sospechas de cáncer de colon o seguimiento posoperatorio. En cuanto a las proyecciones que se pueden observar en las imágenes cuando se hace un estudio de colon, se hacen proyecciones anteroposteriores, oblicuas anteriores derechas, oblicuo anterior izquierda y la lateral, siempre y cuando, si ya como mencioné anteriormente también, su punto de referencia siempre tiene que ser la columna vertebral, porque en ese caso se observa, ¿no? Y, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es una imagen AP, donde se observa anatómicamente el colon ascendente con una trayectoria tubular en el cuadrante derecho lateral a la columna. Luego sigue, también se observa el ciego, que es la zona infralateral derecha, que está contorneado con las austras. También se observa el colon transverso. Luego sigue el colon descendente, que está a la izquierda de la columna con una curvatura descendente hacia la pelvis. Y el sigmoide y el recto, que están en la porción distal, ¿no? Proyectadas hacia la inferior izquierda medial en la imagen. Y también, como se puede observar, presenta austras que le dan un aspecto segmentado como de sacos, que son un signo típico en el colon. En la siguiente imagen de la derecha, eh, es una oblicua anterior derecha y bueno, en esto también se observan las mismas porciones anatómicas o segmentos como el colon transverso que se ve con continuidad y menor superposición que en la anteroposterior. También se observa la curvatura esplénica y el colon descendente, el segmento sigmoideo y también se observa las austras como esos pequeños pliegues que delimitan cada segmento. Siguiente.
Lo mismo también para estas imágenes, que sería una proyección anterior-posterior izquierda. Y la imagen de la derecha sería una proyección lateral, ¿no? Con las mismas, en caso de la proyección lateral, siempre y cuando el colón siempre tiende a alejarse de la columna y siempre se observa una columna lateral. Te doy paso, Valeria. Ya bueno, y en la parte final, que más que todo se basa en todo lo que tiene que ver con las vías biliares, en este caso han puesto dos tipos de imágenes, si no me equivoco. Pusieron unas imágenes primero como radiografías, que en este caso voy a explicar yo, que son las más relacionadas a las CEPRE, que lo que significa la CEPRE es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y mi compañera va a explicar más adelante lo que es una colangio en resonancia magnética. En este caso sobre la CEPRE, este es un procedimiento del cual va a combinar la endoscopía con rayos X para poder diagnosticar y poder tratar cualquier tipo de problema que haya en los conductos biliares y los conductos pancreáticos, ¿no? Esto normalmente se realiza en salas de rayos X que cuentan con fluoroscopía, o en algunos centros, como en el hospital, se realiza en salas de intervencionismo. Son procedimientos muy rápidos, muy fáciles, en los cuales lo que se trabaja es que se va a introducir un endoscopio, desde a la boca al paciente. Le aplican un poco de anestesia en spray al endoscopio, se le introducen por la boca, y así tienen que llegar hasta el duodeno, y luego inyectan medio de contraste. En este caso es medio de contraste yodado, y mediante la fluoroscopía vamos a poder visualizar todo lo que es las vías biliares. Entonces tenemos que tener importancia la anatomía, que es, si estamos ingresando el endoscopio desde el esófago, luego va a pasar del esófago hacia el estómago, del estómago sale por el píloro, luego el endoscopio tiene que pasar por la porción del duodeno descendente, y justo en esta zona se inyecta medio de contraste y se va a visualizar todas las vías biliares, por lo cual primero tendríamos al conducto pancreático, el cual es un conducto pancreático, conducto de Wimborne también. Luego tenemos al conducto colédoco. Después del conducto colédoco tenemos al hepático. El hepático común se va a dividir en dos, en la porción derecha y en la porción izquierda. Luego de esta bifurcación que hay, viene el conducto cístico, y del conducto cístico, lo que va a venir ya es la vesícula biliar, ¿no? Que tiene la forma de pera, que es característica, en el cual se va a contener la bilis. Y esto es lo que se refiere más que todo a la CEPRE. Son imágenes con radiología mediante fluoroscopía, en las cuales, para obtener por ejemplo, esta imagen, la primera imagen es una oblicuo anterior derecha, y la siguiente imagen este, es una oblicuo anterior izquierda. La posición normalmente de los pacientes para la CEPRE es decúbito prono. El paciente tiene que estar en decúbito prono, y más que todas estas proyecciones es para evitar las superposiciones anatómicas, ya que si se realiza una proyección, nosotros entramos con el arco en en una frontal pura como AP o PA, vamos a superponer todo el conducto colédoco con lo que es la columna vertebral, por lo cual no nos va a permitir poder visualizar la imagen. Y al usar las proyecciones oblicuas, vamos a rotar el arco, de manera que vamos a desplazar el colédoco, como se puede observar en esta imagen, del eje vertebral, por lo cual vamos a poder ver todo el contenido y todo, si tiene alguna patología o no hay patología. Otra ventaja también de esta posición del paciente es optimizar la canulación, ya que normalmente el médico que va a hacer el procedimiento, en primer lugar, es una posición mucho más cómoda para él para poder ingresar al esófago. También va a evitar que el paciente se pueda atorar con su propia saliva. Y también, yéndose ya a la parte anatómica, vamos a poder ver toda la papila duodenal mayor, y el trayecto del colédoco se va a ver en una orientación que va a facilitar la entrada del catéter a la hora de poder inyectar el medio de contraste, y también para ver una visualización tridimensional. Estas proyecciones oblicuas, tanto izquierdas o derechas, que las angulaciones van variando, normalmente son angulaciones de 30 grados, 20 grados, 40 grados, eso va a depender mucho del centro en el que
vayan a solicitar estas imágenes. Estas proyecciones lo que nos va a permitir a nosotros es poder separar las estructuras que se van a cruzar en el plano frontal, tanto los conductos pancreáticos, colédocos, y esto vamos a lograr evitar una confusión diagnóstica. En la primera imagen, que es una oblicua anterior derecha, lo que se puede observar en esta imagen es el catéter en la posición del duodeno. Se puede ver todo el endoscopio introducido hasta la segunda porción. Ya en esta zona ya se puede ver toda la vía biliar con el medio de contraste. En este caso, todo el colédoco ya está opacificado y también se puede ver una dilatación evidente en esa zona del colédoco. Si esta es la zona del colédoco, esto sería el conducto hepático, tanto derecho, izquierdo, y esta sería lo que es el cístico. Luego, también lo que se puede ver en esta imagen son unos clips metálicos. Esto nos indica que el paciente ya ha pasado por una cirugía previa. Puede ser en este caso una colicecistectomía, que porque están justo muy cerca al hilio hepático. Y también se puede ver todo el árbol biliar intrahepático muy visible. Bien, sus ramas principales de la parte hepática no tienen ningún tipo de estenosis evidente. Y lo que se puede deducir de esta imagen es que hay una dilatación de la vía biliar principal, posiblemente por la obstrucción distales, y estos scripts que van a sugerir que el paciente ya haya tenido una cirugía previa. En la segunda imagen, lo que se puede ver igual, esto es una proyección oblicua izquierda. En este caso se puede ver mucho mejor la estenosis que no se podía ver en esta proyección oblicua derecha, por lo cual se puede ver el detecto del llenado en el colédoco distal. Se puede ver esta imagen redondeada que va a interrumpir el paso del medio de contraste. Y esta imagen es muy compatible a una posible litiasis. Y el contraste lo que va a hacer es rodear justo este efecto. Y normalmente este es un patrón muy típico de un cálculo. Y también lo que se puede observar es todo el árbol biliar que está muy bien delineado. En esta parte del árbol biliar no hay ningún tipo de signo de estenosis. Entonces, lo que se puede deducir de esta proyección es que una coledocolitiasis, en este caso, tiene una obstrucción del colédoco distal, y y aquí se puede ver la imagen, pero con la oblicua anterior izquierda ya se puede visualizar mucho más la obstrucción, ¿no? Y se puede ver, como mencioné en la primera imagen, dilatación de la vía biliar principal, la presencia de los clips quirúrgicos, pero casi podemos ver todo el colédoco mucho más opacificado. Y en la segunda imagen se puede ver el defecto del llenado justo, que este está relacionado a una coledocolitiasis, pero no tiene estenosis ni extravasación del medio de contraste. Bueno, ya igual expliqué sobre las imágenes, por qué se usan las oblicuas. Era para poder evitar la superposición de la columna. Y también esas imágenes se obtienen como imágenes únicas, nada más. Ahora le doy paso a mi compañera para que haga sobre la colángeo. También para hacer la evaluación de las vías biliares se utiliza la colangioresonancia. En la colangioresonancia, para la colangioresonancia o sea, se utiliza la resonancia magnética, pero es muy importante la anatomía, en este caso porque se podría decir el gol estándar para observar anatómicamente las vías biliares. Entonces, aquí se puede decir que tenemos vías biliares extrahepáticas, que son los conductos hepáticos común, el conducto cístico, el conducto colédoco y las vías biliares intrahepáticas, que son las que están dentro del hígado, o sea, que juntos conforman los conductos hepáticos derechos e izquierdos, ¿no? Así como mi compañera estaba explicando en la imagen. Eh, como está explicando también Valeria, que la CEPRA es un método o un invasivo que se utiliza en medio de contraste, pero hoy en día la colangioresonancia es un método no invasivo de elección para también evaluar, ya que, como se sabe, el yodo, el medio contraste puede tener contraindicaciones. En cuanto a la colangioresonancia, es un estudio
por resonancia magnética que emplea secuencias para visualizar las vías biliares y pancreáticas sin necesidad de contrastes intravenosos. Es útil para identificar estenosis, cálculos, dilataciones, lesiones obstructivas y malformaciones congénitas. Su carácter no invasivo la convierte en una herramienta ideal para diagnóstico y seguimiento postquirúrgico. Eh, los principios en los que está basado la colangioresonancia es que se utiliza secuencias ponderadas en T2 que muestran la bilis hiperintensa de color blanco y los tejidos circunstantes hipointensos que serían oscuros o, como se puede decir coloquialmente, negros. Se requiere, para esto no se requiere medio de contraste intravenoso. Las ventajas que tiene la colangioresonancia a comparación de la CEPRE es que no utiliza radiación ionizante, no requiere contraste yodado, permite observar la morfología completa de los conductos biliares y pancreáticos y detecta a gran seguridad, se podría decir, con los cálculos, las obstrucciones y las estenosis. La colangioresonancia está indicada para patologías como colestasis, cuando tiene sospecha de coledolitiasis, cuando hay estenosis o dilatación biliar, cuando hay tumores del colédoco o en la cabeza pancreática y en la evaluación también pre y postquirúrgica. Siguiente, por favor. Ya. Para acotar o reforzar mejor, en la resonancia también se hacen reconstrucciones o se hacen adquisiciones en diferentes planos, el axial, coronal y sagital, pero en este caso estas imágenes mostradas son una reconstrucción 3D o volumétrica donde se muestra el árbol biliar completo, ¿no? Que es útil en este caso para evaluar anatómicamente o también para hacer una planificación quirúrgica y un diagnóstico global, ¿no? De cómo está la bilis o no, la vesícula biliar. Eh, Anatómicamente se observa en un corte, en la primera imagen es un corte coronal, en en un estudio de resonancia donde se observa el colédoco, eh, los, los conductos hepáticos izquierdos y derechos. También tenemos el conducto hepático común. En este caso sí se observa el cístico, ya que en las imágenes que mostraron en la CEPRE el paciente ya tenía cirugía. Entonces en este caso sí se observa el conducto cístico y la vesícula biliar. Esto es un corte coronal de una colangioresonancia. En cambio, en la imagen de la derecha ya es una reconstrucción volumétrica en 3D, donde también se observa mejor el, el árbol biliar. Y en este caso, a diferenciación de la imagen de la izquierda, se observa muy bien el conducto pancreático, el conducto de Wilson, ¿no? Con la unión del colédoco hacia la ampolla de Batters, ¿no? Y ahí también tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, el conducto hepático común, el conducto cístico, la vesícula biliar y otras ramas de los conductos intrahepáticos, ¿no? Que llegan a conformar los conductos hepáticos izquierdos y derechos. Listo. Bueno, en esta parte damos por finalizado, creo, ya están todas las imágenes de toda su práctica. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o nos puede escribir o puede alzar la mano y preguntar. Les escuchamos, chicos. No tengan miedo.
Seguro que no tienen ningún tipo de dudas. Pregunten nomás. Mm. Bueno, vamos a esperar o vamos a avisar que el licenciado Mayer se conecte. Ya, dice, podrían señalar las partes del estómago en la lateral. Ya está bien. Ahorita compartimos. Si tienen más dudas, aprovechen en preguntar, porque de ahí sí, nosotros ya hemos pasado por eso ya. Por eso que les decimos pregunten nomás. Nosotros luego no preguntamos y estábamos perdidas en el examen. La mitad tú explicas pues del estómago, ¿ya? Te voy a poner la imagen. Abdominal. Ya me dijeron en la lateral, ahí está la lateral, ahí van a mencionar. Este, ¿puedes seguir? Ah, espérate, no, espérate. Quiero ver bien la imagen. Ah, ya está bien. La parte te refiere, ya bueno, dice primero lateral AP, no, o sea, no es una proyección. Entonces, ya para la lateral, en sí tenemos el fundus, que sería la parte de arriba, pero también se observan los pliegues, como ya mencionado, los pliegues gástricos, que son, mira, por ejemplo, acá son un poco, no tienen una concordancia, entonces se podría decir que estamos en la parte del fundus. Cuando los pliegues gástricos tienen un recorrido más paralelo, en las imágenes no hay un ejemplo, pero en sí cuando los pliegues tienen un recorrido más paralelo, estamos ya en el cuerpo del estómago, ¿no? Pero en este caso se observa el fundus con pliegues irregulares y no tienen un recorrido este, simétrico, entonces estamos en fundos, luego el vario que está dentro del cuerpo del estómago, luego sigue el antro, que sería la parte más distal, más como que se observa más abajo. Luego el conducto pilórico, que sería la parte más estrecha, el bulbo duodenal, que sería como el circulito, y ya. Esas son las partes más importantes. En la, eh, bueno, eso es en la proyección lateral. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen otra duda, pueden escribir por el chat si es que no quieren prender el micrófono.
O si tienen otra imagen, tal vez, porque estas son las imágenes que nos han pasado, pero no sé si tendrán otras imágenes, tal vez. Ah, ya, del esófago en la frontal. Ya, ya, de las partes. Y ahorita comparto otra vez, ¿ya? Sí, sobre la pregunta, claro, en la curvatura menor sí la puedes ver puedes ver un poco en la lateral, pero más que todas las curvaturas la vas a poder ver en las proyecciones frontales. Por la misma posición del estómago, vas a ver al estómago como si estuviese en AP, si estuviese frontal, vas a poder ver la parte más lateral con la curvatura mayor y la menor también se puede ver, pero más que todo en una frontal vas a poder ver ambas curvaturas, ¿no? Pero claro, la menor se puede observar un poco en la lateral, pero si quieres ver ambas, las puedes ver en la frontal. A ver, mencionaron, creo, sobre el esófago acá, en esta frontal. Las partes, si no me equivoco, creo que era. A ver. Ay, aquí está. Ya está bien. Ya, bueno, en lo que es el esófago en la proyección frontal, o sea, primero, en la parte normal hay que reconocer, más que todo, a ver, no se puede ver acá, ya. Primero lo reconocemos, en este caso el esófago ya está con un medio de contraste. Ahorita no hay una imagen con un esófago sin ningún tipo de patología, pero aquí, por ejemplo, este es todo el esófago, en la imagen de rayos X en este caso. Primero ubicamos esto, tenemos que ubicar primero esto de aquí, que es el botón aórtico o el callado aórtico. Normalmente este callado siempre va a empujar, por así decirlo, un poco el esófago. Es normal que genere un estrechamiento anatómico, fisiológico y ya natural. Es normal que haya una pequeña curvatura, pero en este caso está como empujando, por decirlo más lateral, derecho, toda la parte del esófago. Entonces, aquí ya no es algo normal, sino ya está yendo una patología. Pero como mencioné, hay varios tipos. Entonces, primero, se tiene que observar la parte, en una radiografía, la parte anatómica. El esófago lo dividen en tres porciones. Esta es la porción superior cervical, porque está más o menos ubicados en toda la parte de la columna cervical anatómicamente. Luego viene la parte medio torácica o mesoesofágica, que es este otro tercio. Y la parte inferior, que es la inferior abdominal epifrénico, que la podemos detectar porque ya está justo por pasar por el diafragma. Entonces, el esófago en anatomía radiológica lo dividen en tres porciones. Luego, como mencioné, los estrechamientos fisiológicos naturales. El primero, en esta zona aproximadamente se podría observar el músculo cricofaringeo o la boca de Killian. Luego, esto es el callado aórtico o el botón aórtico que siempre va a estar. Y el otro estrechamiento es el estrechamiento por el paso por el diafragma. No, bueno, aquí no se ve bien y ahora sí. Justo en esa parte, no sé si se puede observar, hay como una pequeña curvatura, como si estuviese empujando. Ese es el mismo estrechamiento que se da porque el mismo paso del diafragma, que es lo que está separando la parte torácica con abdominal. Y en ese caso, eso serían las partes anatómicas que podrían señalar en su ficha. Este, de ahí, como mencioné, esta zona más que todo es una patología. Y dije, hay varios tipos. Puede ver estenosis, puede ser una masa o puede ser la calasia. La estenosis, esto es muy parecido a una estenosis o una calasia.
¿Y por qué no sería un tumor o una masa? Porque acá, como se pueden ver, no ha perdido los bordes siguen bien delimitados. Y en esta proyección, en la proyección oblicua, aquí se pueden ver el borde muy bien delimitado. Justo si se dan cuenta, el contraste acá se ve como un acúmulo. Y aquí se ve el famoso el pico del ave. Entonces, ya con esta proyección oblicua, se confirmaría que es una calasia. Ya, creo que estaría bien ahí. Ah, ya. Después, el ángulo hepático, flexura hepático. Mm, no, es lo mismo. Ángulo hepático, flexura hepática, sí, es lo mismo, es lo mismo. Son sinónimos que le denominan. Otra pregunta normal es que yo, si tienen alguna duda. Una consulta. En la primera imagen, en la Ujú. parte, como mencionaste, eran tres partes. En la parte final de la imagen, ¿es estrechamiento y también se le puede decir impresión o solamente es estrechamiento el nombre? Es que son características, por así decirlo, ya fisiológicas. Ah, El, una, ujú. una Sí, sí. consulta. ¿Estrechamiento de qué? ¿Solamente el nombre es así? Es que son características. En este caso son estrechamientos fisiológicos del mismo esófago. Ah, Más que eso es lo que caracteriza la imagen, por así decirlo, ¿no? Normalmente el esófago va a tener como esos estrechamientos o como esto es otra manera de decirlo, como esa curva, como que está empujando, no sé si se pueden, no sé, a ver, voy a presentar otra vez, creo que ya. Esperen. No sé si ven, pero hay como una pequeña curva. A ver, acá sí se ve. Voy a sí, en la quitar eso. parte final. Ajá, esas, y acá se puede ver, por ejemplo, acá, bueno, esto es muy obvio, pero en alguna imagen que no tendría mucha patología, como esta, por ejemplo. Acá, por ejemplo, no sé si ven, ya se ve una pequeña curva en esta zona de acá. No está recto el esófago. Esa pequeña curva es un estrechamiento natural. Acá se puede ver también acá un poco más, como una compresión que está haciendo la aorta en el esófago. Eso es lo que le denominan los estrechamientos fisiológicos. El estrechamiento se da, en este caso, por el callado aórtico, que acá se ve como un botón aórtico. El otro estrechamiento en este caso es por el mismo diafragma, ¿no? Este paso por el diafragma hace también como un pequeño estrechamiento, pero es como características radiológicas que se pueden observar en estas imágenes. Así las denominan. Vale, ¿puedes Ujú. poner la parte del colon lateral? Porque me están preguntando. Ah, Colon lateral. Ah, este, ¿no? Ahí está. sí, sí, sí. Bueno, para el colon lateral, siempre y cuando hay mayor superposición de los segmentos, pero principalmente es más utilizada porque se puede observar la región del recto y también el segmento del sigmoide, ¿no? Que están más, se podría decir como están más lateralizados y medialmente anatómicamente, entonces cuando tú lo pones lateral, hay un desplazamiento, entonces como evita la superposición y esa parte es la que más se visualiza. Es principalmente eso. Ya, si quieres ser más específico, sería, por ejemplo, el colon transverso, se observa un poco, que está más superficial. Y el colon ascendente, el colon ascendente, que se observa más que el colon descendente, que está de color negro, se podría decir más al fondo. Bueno, yo lo veo así, pero principalmente se observa el sigmoideo y la parte del segmento sigmoideo y el ano. Y el recto y el ano, ojo, esa parte. ¿Quedó claro, Brad?
Otra duda que tengan, chicos, normal, pregunten de una vez, porque es mejor que ahorita se saquen de dudas y que luego estén perdidos. Consulta, por ejemplo, en el esófago también hay lo que es los bronquios principales. No sé si llegaron a comentar en la primera imagen, por ejemplo. En primera. Ujú. Ah, pero Claro, bueno, eso de la impactación que dice, el bronquio principal izquierdo es el que genera, se puede decir, una pequeña obstrucción y dilatación del esófago. ¿O cuál era tu pregunta sobre el bronquio, los bronquios? Es decir, que si en esa imagen se ve lo que son el bronquio principal o en la segunda Ah, imagen. los bronquios no se llegan a observar porque son muy diminutos. Claro que lo podemos, puedo decir, superponer porque en sí, en un concepto anatómicamente, en la teoría se dice que el bronquio principal izquierdo es el que genera la pequeña, una pequeña aplastamiento, se puede decir, al esófago. Entonces ya puedes deducir que después del arco aórtico, la siguiente o antes del arco aórtico, el que va a generar una pequeña compresión del esófago es el bronquio izquierdo, ¿no? El derecho no se menciona, teóricamente. aparte como ese tiene esa patología que está empujando bastante. Normalmente, creo que en, en esta imagen que es normal, por ejemplo, este es el bronquio principal izquierdo que mencionas, está tan junto a la parte del callado que se pueden ver como dos pequeños estrechamientos, ¿no? Que es lo que menciona mi compañera. Pero en esta imagen está toda esta zona bien comprimida. Entonces, si fuese una imagen normal sin ningún tipo de patología, se vería solo un pequeño estrechamiento acá, luego normal, luego el del bronquio izquierdo, otro pequeño estrechamiento. Pero acá, como está bastante la patología, está comprimiendo todo. Entonces, principalmente en su ficha, o en lo que les pidan, sería que dividan, ¿no? el trayecto. Mencionen que esto es el esófago, mencionen las tres porciones, mencionen esto que es el botón aórtico y que está haciendo una gran presión en el esófago. Y ya en la imagen lateral le pueden poner esto que es el signo del pico de ave, que esto es más que todo es lo que van a pedir reconocer. Si fuese una imagen sin este tipo de estrechamiento, ahí sí se podría ver como este pequeño estrechamiento del bronquio izquierdo. Pero acá sí no se puede visualizar mucho. Gracias. Ya está bien. Y, igual alguien tiene más dudas, consultas de otra imagen o de los procedimientos, cómo se realizan tal vez. Disculpe, ahí pasé una imagen al chat. Quería saber si podían explicar las partes del tórax en lateral. Ah, ya. Esa imagen es de una radiografía de tórax, ¿no? Sí, en lateral. Claro, ahí se observa el callado aórtico en sus partes. Luego sigue la parte del aorco aórtico, pero la parte torácica, la aorta torácica, que va a atravesar el diafragma y cuando atraviesa el diafragma ya se vuelve una aorta abdominal. También se observa en sí, cuando se observa el corazón, en sí va a ser una proyección lateral izquierda, ¿no? Y se observa el corazón del lado izquierdo, los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, las espinas, transversas. em, a ver, ¿qué más? La clavícula, el esternón. Principalmente eso se observa. Ujú. Bueno, para complementar, justo lo que dice mi compañera también. O sea, normalmente
Las laterales izquierdas que tienen para el tórax son complementos de las frontales y quieren, en este caso, enfocarse más a lo que es ver el perfil del corazón. Y vamos a poder ver detalles como, en este caso, que es las cisuras oblicuas, que va a dividir el pulmón izquierdo en el lóbulo superior e inferior. Vamos a poder, en este caso, ver todo lo que es el ventrículo izquierdo en la parte inferior y posterior del corazón. Podemos ver acá, que es no se ve mucho en esa imagen, pero en la imagen que has puesto se ve un poco de la burbuja gástrica, que siempre normalmente está muy a menudo por debajo del diafragma izquierdo, ¿no? Bueno, esto es lo importante más que todo mencionar acá, lo que son los ángulos, ¿no? Siempre menciono los ángulos costodiafragmáticos. Lo que podemos ver es si hay alguna masa en el mediastino, o también para descartar lo que son los derrames pleurales. Que todo eso es lo que se pueden visualizar en una imagen de tórax en el lateral. Es como es una complementación a la frontal que siempre piden. Muy raro piden laterales derechos, casi siempre son laterales izquierdos. Ya, gracias. ¿Se podría ahí en esa imagen ver alguna válvula o no se podría? No hay una válvula. Lo que único, si quisieras ver la única válvula que se podría ver en todo caso es si hay algún tipo de, tal vez, calcificación y que genere una imagen más radiopaca. Si genera esa imagen más radiopaca y podemos aproximar, tal vez, de acuerdo a la anatomía del corazón. Pero para ver todo lo que es ya más morfológico del corazón, sería, bueno, ahora lo hacen con tomografías como las angios, o si se quiere ver en resonancia, si quieren ver más que todo la parte anatómica, las angios cardíacas, o también se podría hacer en intervencionismo. En intervencionismo se podría inyectar media de contraste mediante una vía arterial, un acceso arterial, y al inyectar el contraste se pueden ver todo lo que son las aurículas, los ventrículos, las dos válvulas, las bicúspide, tricúspide, podemos ver todo el paso, si hay algún tipo de obstrucción, incluso se pueden ver todos los demás tipos de arterias coronarias, ¿no? Se puede, más que todo sería específico el corazón, intervencionismo, como caracterismo se podría hacer resonancia o tomografía. O en algunos casos también evalúan con ecografía. Pero bueno, en nuestra área más que todo son tomografías, resonancias y, como mencioné, intervencionismo, ¿no? Si quieres ver específicamente más del corazón. También hay otra pregunta que dice, ¿qué proyección sería para visualizar el ángulo esplénico del colon diastosado sin superposición? Bueno, el ángulo esplénico se encuentra en el hemitórax izquierdo, entonces si tú vas a colocar a tu paciente tiene que ser en una oblicuo anterior derecha para que el lado izquierdo se eleve y puedas proyectar más evitando la superposición de esta estructura, ¿no? Que sería el ángulo esplénico. Porque siempre y cuando recuerden que cuando se va a tomar una radiografía siempre es el lado que se eleva es el que va a salir en la imagen. Entonces sería un oblicuo anterior eh, derecha. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo se puede identificar si es una lateral izquierda? Eh, ¿En qué? ya, no, lo que pasa es que, claro, dicen, ¿cómo sé si es una lateral izquierda? Ya veo la parte derecha del paciente. ¿En Ya, qué parte? me está directo. O sea, sí, bueno, normalmente cuando uno visualiza la imagen, uno lo visualiza al revés. Lo que es nuestra izquierda es la derecha y lo que es nuestra derecha es nuestra izquierda. Justo en la imagen que pasaron, si se dan cuenta, los brazos del paciente están hacia nuestra mano derecha, por así decirlo. Entonces nosotros vemos las imágenes al revés. Si vemos que los brazos están justo en dirección de nuestra propia derecha, significa que es una lateral izquierda. Pero si los brazos estuviesen hacia el otro extremo, sería una lateral derecha. Otra manera que lo pueden ver sería por los ángulos. Bueno, se guiarían de los ángulos costodiafragmáticos y podríamos ver también lo que es con el diafragma. En este caso, se puede ver que hay como una sombra un poco más radiolúcida, por así decirlo. Justo por debajo, encima de la burbuja gástrica, hay como una pequeña sombra, como si esa parte del diafragma estuviese un poco más elevado.
Y normal, ya, cuando está de esa manera es cuando es lateral izquierda, pero cuando son las laterales derechas, justo esa sombra que se está haciendo se ve en la parte inferior. O sea, más que todo, las laterales siempre los vas a reconocer a tu contrario de cómo lo ves en tu imagen. Cuando es como mencioné, lo que es tu derecha es tu izquierda y lo que es tu izquierda es tu derecha. Así lo vas a visualizar. Lo puedes ver por el ángulo costodiafragmático y también por el diafragma, porque tiene como uno se ve un poquito más superior que el otro. Por eso también los podrías diferenciar. Y ya, está bien, no se preocupen. ¿Algo más, otra duda más sobre el tema o una duda en general que tengan? ¿Cómo realizan el examen, tal vez? No sé si eso les vayan a preguntar. Bien, ya que no hay más preguntas, chicos, quiero felicitar a los estudiantes por su participación y por aprovechar este espacio virtual de aprendizaje, ¿no? Es y fue una gran oportunidad de ver cómo se aplica lo que ustedes están aprendiendo en el segundo año de su carrera a la práctica, que es el último año de la carrera de las internas Jocelyn y Valeria, ¿no? Y también es un motivo para inspirarse en quienes están unos pasos más adelante en lo que es el camino profesional, ¿no? En esta carrera tan bonita que es la radiología. Antes de cerrar, también quiero agradecer a las chicas, a nuestras internas rotantes del Hospital Cayetano por la excelente labor que han realizado hoy día con los alumnos. Créanme que se ha notado el esfuerzo, la preparación y sobre todo el cariño con que abordan esta actividad, esta primera jornada. Esperemos que no sea la última, esperemos que sea al menos en noviembre, que sea una vez por semana, ya lo vamos coordinando, si no, daremos la oportunidad también a que lo puedan hacer otros internos. Y bien, chicos, si no hay más preguntas, con esto doy por finalizada la reunión de hoy día. Bien, gracias a todos. Gracias, licenciado.